Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu voz, de aprender de ti, de aprender de todo lo que tú tienes en tu palabra, los misterios de tu palabra, Señor, que, que se empiezan a desarrollar en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, que van creando el temor de ti a través del tiempo cuando te somos fieles. Así que en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que abras nuestros ojos, danos ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que podamos entender la grandeza del poder y la herencia que tú nos has dejado a los que vivimos en ti. Señor, te pido que el poder de tu Espíritu esté aquí sobrenaturalmente esta mañana, Señor. Renueva nuestras fuerzas, nuestra agudez mental, Señor, que todos nuestros sentidos estén conectados a lo que tú nos quieres decir. Invitamos a tus ángeles a rodear este lugar, a protegernos de cualquier intento del enemigo de distraernos, de quitarnos esta bendición. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo de hoy tiene una historia bien intensa que yo les invito a leer todo el libro de Primera de Samuel, eh, porque habla de la historia entre David y Saúl. Y, y vemos la historia de un, de un padre que traiciona a su hijo. Y no estoy hablando de un padre terrenal, estoy hablando de un padre espiritual, un padre mentor, un líder en la vida. Bueno, para empezar, en la vida de David, su papá lo menosprecia, porque llega Samuel a pedirle, ¿dónde están todos tus hijos? No, aquí está y le presenta 7. Y Dios le dice a Samuel, no es ninguno de estos. Y luego le dice, ¿tienes otro hijo? Ah, sí. Y, y de esa manera lo trata a su propio padre. Pero fíjense que al yo leer el libro de Samuel, encontré que a pesar de eso, si ustedes lo leen, se van a encontrar con que David era un varón conocido por ser valiente y aguerrido, por ser sabio. Era conocido por eso. Y si ustedes vuelven a ver alguna vez mi serie del Salmo 23, pueden ver que cuando él le tiró la piedra a Goliat, él no lo hizo nada más porque un día se le ocurrió. Tenían costumbres entre los pastores de la región. Los pastores eran personas con un trabajo muy digno y aunque se tenía que ver con ir y estar con los animales, imagínense eh, cómo era la economía en ese tiempo. ¿Con qué medían sus posesiones, su riqueza? Por el ganado, por las ovejas, por todo lo que tenían. Y en la economía del pueblo de Israel, las ovejas eran parte de la riqueza de alguien, ¿sí? Entonces, entre pastores, no sé si alguien escuchó, se acuerda de lo que enseñé en ese entonces, que entre los pastores había una competencia de tiro, ¿sí? Y, 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 y David estaba seguro de que él le iba a dar a la frente del gigante. ¿Por qué? Porque él
ya había pasado tiempo entrenándose. Y, y cuando él dice con seguridad, yo he matado a los osos y a los leones que vienen en contra mía. ¿Y quién es este filisteo incircunciso que viene a retar al Dios vivo y verdad, a los hijos del Dios vivo y verdadero? Él tenía una seguridad, era un guerrero conocido, pero ya me adelanté. Sí. Tenemos la historia de Saúl y de David, eh, y vemos que al principio de la historia de David, cuando viene Samuel a ungirlo, ¿sí? ¿Quién ungió a Saúl? Samuel, el mismo profeta que unge a Samuel, unge a David. Y, y él no lo buscó, pero unge a Saúl, ¿sí? El mismo profeta que unge a Saúl, unge a David. Y eso es una señal para David que la palabra que recibió era de Dios, ¿sí? Pero la historia de aquí comienza antes de David, porque vemos a través de este libro que Saúl hace cosas muy locas, se obsesiona. Pero ¿dónde comienza esta locura de David, de Saúl? ¿Sí? Saúl hace cosas distorsionadas, eh, horribles. Pero ¿desde dónde comienza? ¿Dónde está la semilla de esto? En la desobediencia. Porque Saúl comenzó a perder la cabeza después de haber desobedecido a Dios. Saúl era un rey que dice la Biblia que mientras él guerreaba en contra de los filisteos estaban fuera. Y, y se le sube el poder a la cabeza, ¿sí? Y piensa que aunque Dios les dé una orden, él puede obedecer a su manera. ¿Cuántos de ustedes han o escuchado que alguien le preguntas, ¿tú crees en Dios? Sí, a mi manera. ¿Sí? No hay medias tintas. O le obedeces o le desobedeces. A los tibios los vomita de su boca. O estás con él o estás en su contra. Si no siembras con él, desparramas. Entonces, viene en la escritura, dice, la orden de Dios, escuchen cuál es. Dice, ve y mata a los amalecitas, destruye todo lo que tienen. No les tengas compasión a sus hombres, ni a sus mujeres, ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Ay. Y Saúl ordenó que el pueblo se reuniera y en Telayín les pasó revista. Eran como 200,000 soldados de infantería, 10,000 hombres de Judá. Y luego fue a la ciudad de Malec y puso una emboscada en el valle. Y empieza a relatar la historia un poco más. Y en el versículo 8 dice, y mató a filo de espada, esto está en 1 Samuel 15. Dice, y mató a filo de espada, en el versículo 8, a todo el pueblo, aunque dejó con vida a Agag, el rey de Amalec. No solo no mató a todos, dejó con vida a la cabeza. Y además de perdonar a Agag, Saúl y su gente también se quedaron con lo mejor de los animales. Ovejas, toros, becerros engordados y carneros, lo de poco valor lo destruyeron. O sea que no se quedaron con poco. Pero el Señor le dijo a Samuel, estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl.
pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Y cuando Samuel oyó esto, se llenó de pesar y toda esa noche estuvo rogando al Señor por Saúl. Y Saúl eh, está festejando su victoria cuando le llega Samuel. Y Samuel le dice, que el Señor te bendiga, hermanito. Eh, y Saúl le responde, ya cumplí con lo que el Señor me ordenó. Además, mentiroso. ¿Tú crees que puedes engañar a Dios? Y Samuel le responde, entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que escucho y esos bramidos de vacas que llegan a mis oídos? Y Saúl le responde, fueron traídos de Amalec y el pueblo los dejó con vida para sacrificar al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. Cuando anteriormente vimos que nada más destruyeron lo que... Y Samuel le dice, escucha bien lo que el Señor me dijo durante la noche. Y Saúl le respondió, ¿te escucho? ¿No es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante antes? ¿Y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de tribus de Israel y te ha consagrado como su rey? El Señor te dio una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Y entonces, ¿por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor, sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos? A los ojos del Señor has hecho mal. Y Saúl todavía, ¿cuál debería ser la respuesta? Perdóname, Señor. He pecado en contra tuya y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero Saúl responde, si yo cumplí con lo que me ordenó el Señor, destruí a los amalecitas y como prueba traigo a Agag, su rey. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y lo mejor de las vacas, lo que debió haber sido destruido primero para ofrecer sacrificios a tu Dios en Gilgal. Y Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas y todo eso más que la obediencia a lo que Él te pidió? Él no te pidió que dejes animales para sacrificar, Él te pidió que le obedezcas. Es mejor obedecer que ofrecerle sacrificios. Y escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación. Y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. O sea, el que desobedezcas y aparte seas terco, te pone en la misma categoría que los brujos y que los idólatras. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Cuando Dios dice, ya te lo quité, el favor, la inteligencia, la estrategia, la sabiduría, se levantan. Y ahí comienza la locura de Saúl. Porque mientras tanto, cuando Samuel
sale de ahí y, y llora y se lamenta porque un profeta no se regocija en el mal de las personas, sino que un profeta siempre debe ser un intercesor que ama lo que Dios ama. Y Samuel llora por lo que pasa con Saúl. Y dice en la Biblia que antes de ir con él pasó la noche en intercesión y llorando. Pero Dios dijo, vas a ir y le vas a decir esto. Y la gracia y el favor de Dios sobre el reinado de Saúl se levanta. Ya no tenía ni el favor, ni la gracia, ni nada. Y si tú eres separado de Dios, ¿cómo quedas? Y dice la Biblia que habían espíritus que atormentaban a Saúl. Y lo único que lo calmaba era la música. Y dice, y ahí es donde mandan a llamar a David. Y dice, no conocen a un músico que pueda servir, que pueda, porque esas escenas de la serie esa de David, no sé si algunos ya la vieron, me gusta cómo lo ilustran, porque dice que habían músicos y unos servían por un tiempo, pero de repente nada le funcionaba y volvían a la loquera y a escuchar a los demonios. Eh, Esas son series, ¿ok? No es Biblia. Pero a veces lo ilustran de tal manera que dices, ya tengo una imagen más clara. Porque la locura de David, de Saúl, se muestra en esas escenas muy vívida. Y entonces mandan a llamar a David y piden referencias. Y aquí es donde podemos ver que David ya tenía una reputación, porque dice, un siervo dijo a Saúl, está en 1 Samuel 16:18, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. Por eso hicimos el examen de alabanza. Dice, tiene mucho talento, tiene talento. No dicen, ay, pues se lo ofrezco al Señor y ahí como salga. No, tenía talento. Y no solo eso, es un guerrero valiente. David era conocido como un guerrero valiente, a pesar de que su papá lo menospreciaba. Un hombre de guerra y de buen juicio. ¿Se habían dado cuenta que nosotros siempre se nos presenta a David como, ay, el pastorcito que, ay, pobrecito, menos allá en el rincón? Pero el pueblo así conocía a David. Dice, un hombre de guerra y de buen juicio. No solamente que era valiente, sino que era inteligente, era sabio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. O sea, tenía todo. ¿Sí? Guapo, sabio, guerrero. Chica, está su lista. Al ser llamado a palacio para tocar al rey, la unción que estaba sobre David cambia la atmósfera. Porque la presencia de Dios iba con él. Y Saúl se siente tan bien con la presencia de Dios que trae David. Digo, Saúl, yo sigo diciendo Samuel en lugar de Saúl. ¿Sí?
Eh, Saúl se siente tan bien que dice, díganle a su papá que quiero que se quede aquí. Y, y lo acoge en el palacio y, y pasó de cuidar solamente ovejas a tener, a codearse con la realeza. Imagínense, Samuel lo bendice con una palabra profética de que tú vas a ser el rey de Israel. Y de repente lo manda a llamar el rey y dicen, ya la hice, ya se está empezando a cumplir la profecía. ¿Sí? Ah, Dios es bueno, todo lo que viene va a ser bueno, voy al palacio del rey. Y ¿qué empieza a suceder? Que tiene el favor del rey. Y en 1 Samuel 16, del 22 al 23, dice, luego Saúl mandó a que le dijeran a Isaí, su papá, te ruego que le permitas a tu hijo quedarse conmigo y porque se ha ganado mi estimación. Y cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios y atormentaba a Saúl, David tomaba el arpa y le tocaba. O sea que era plan de Dios para traer a David al palacio. Cuando esto Saúl se calmaba, con esto Saúl se calmaba y se sentía mejor y el espíritu maligno se apartaba de Saúl. Pero antes en el versículo de 1 Samuel 10, perdón, después en el versículo 14 y 15 del capítulo 17, dice, pero como David era el menor de sus hermanos, él estaba un tiempo en el palacio y regresaba con su papá un tiempo, iba y venía. Dice, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén porque tenía que cuidar a las ovejas de su padre. O sea que a su papá no le impresionó que tuviera que ir con el rey. Dice, a mí me lo regresas porque él tiene que cuidar ovejas. ¿Sí? Tal parece que la profecía se está cumpliendo porque tiene entrada al palacio. Y llega el día en que entre una de esas idas y venidas, Isaí manda a David a llevarle provisiones a sus hermanos. Pero para esto, eh, en este lapso de tiempo, el favor del rey estaba sobre David, no solo el favor de Dios, sino el favor del rey. Y confió tanto Saúl en David que lo convierte en su escudero. Ese fue el lapso de tiempo en el que David se convierte en el escudero del rey. Y ser el escudero del rey no es algo que se daba de manera ligera. Si ustedes hacen el estudio de escuderos de Dios, se van a dar cuenta que un escudero debería de ser alguien que fuera tan leal al rey que estuviera dispuesto a dar la vida por él. Que no importa lo que pase, el escudero iba a probar todo primero, iba a ir primero para ver si no había peligro, iba a proteger la vida del rey. Y durante este lapso, Saúl y David se convierten literal en padre e hijo porque está en una posición de lealtad, de confianza con el rey. Y entonces llega el día que, en el que David va, conocemos la historia, pelea con Goliat, le tira la piedra, cae y
pasa ese tiempo, un tiempo en, ¿cómo se dice?, la jornada de guerra en contra de los filisteos y, y en ese tiempo David es nombrado líder de las tropas del rey. ¿Y por qué digo que pasaron bastante tiempo? Porque no nada más le cortó la cabeza y la trajo y le cantaron. ¿Cómo iba David a haber logrado matar a miles si no hubiera estado más tiempo como líder de las tropas? Las mujeres lo conocieron, lo reconocieron como un guerrero de las tropas del rey y empiezan a cantar y ahí empieza el problema. Y ahí empieza la ofensa. Las mujeres comienzan a cantar: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y ofensa entra en el corazón de Saúl. Y ya no solo tenía la rodada de los espíritus que lo atormentaban, sino que toma ofensa y empieza a pensar mal de David. Y ahora todo lo que hace David es usado en su contra. El corazón de David, de Saúl, fue tan contaminado por la ofensa que aún en medio de ser ministrado con el arpa por David, en medio de que David le está ministrando, intenta matarlo. Su corazón estaba ya envenenado por la ofensa y además por su hambre de poder. Se dan cuenta que cuando lo descubre Samuel desobedeciendo a Dios, nunca le pide perdón. Es más, si ustedes leen la historia, no está aquí, pero si ustedes leen la historia, Saúl tiene la osadía de decirle a Samuel: bueno, para que no quede mal delante del pueblo, ¿me puedes acompañar y que todos se vean conmigo para ofrecer sacrificios? Está ahí, nunca pide perdón. Entonces, el corazón se dan cuenta lo que les decía la otra vez. Nosotros tomamos ofensa porque ya hay algo dentro de nosotros propenso a tomar ofensa. Ya tenía veneno en el corazón Saúl de soberbia, de orgullo, de manipulación. Y pasa esto, y lo que él había cuidado tanto, no, que yo no voy a quedar mal, Samuel, vente conmigo para que quede bien yo delante del pueblo. Y aunque Samuel y después dice la Biblia, está muy fuerte, porque dice la Biblia que Samuel dejó en cachitos a ese rey. Fue Samuel el que hizo lo que no hizo Saúl, ¿sí? Y llega este tiempo donde entra la ofensa en el corazón de Saúl, que comienza a perseguir a David y se vuelve una obsesión que lo lleva al borde de la locura. David tiene que huir, pero fíjense la ofensa, cómo fue aumentando. Por eso te digo, la palabra dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, no le des lugar al diablo. Porque
si tú mantienes la ofensa, la entrada que tiene el diablo la va a hacer más grande y va a atraer a más espíritus para que tu temor a Dios cada vez sea menor. Fue tan demoníaco lo que influenciaba a Saúl que, que dice la Biblia que llegó un momento en que David, estando solo y huyendo, va con un sacerdote, se llamaba empieza con A, ya se me fue su nombre. Bueno, va con un sacerdote y le dice, tengo hambre. Y David, como ya lo conocen por ser líder de las tropas de Saúl, le dice, no, pues es que vengo enviado, pero estoy solo y trata de ver cómo. Y si se dan cuenta, aunque David no dice la verdad de que está oyendo, el sacerdote consulta con Dios para saber si lo va a ayudar. Y Dios le dice que sí. A pesar de que David no sabía, imagínense si le digo que Saúl está en contra de mí, pero Dios estaba a favor de David y le da de comer, no solo le da de comer, sino le da de comer del pan de ceremonial. El sacerdote no podía entregarlo a alguien que estuviera sucio. Y le hace la pregunta, tú y tu gente están bien, porque si no, ya sabes lo que les va a pasar. Están comiendo algo sagrado, consagrado. ¿Y qué le pasó a David? Nada. Llega a oídos de Saúl que este sacerdote ayudó a David y no solo lo mata a él, mata a toda su familia, mata a todo el pueblo y mata a todos los sacerdotes. Eso hizo Saúl. Ofensa, veneno en el corazón. Mientras más va pasando el tiempo, la ofensa en el corazón de Saúl se hace más, ¿qué puedo decir? Diabólica. Porque ya no es solamente su carnita el que tú comentas genocidio de esa forma. Ya es de influencia totalmente demoníaca. ¿Y dónde comenzó todo? Y fíjense, Dios, Dios tuvo la manera de preparar a David para ser rey, pero no fue la que él pensó. ¿Fue David el que buscó ir a palacio? Si a ti te manda a llamar el presidente o el gobernador, ¿qué tienes que hacer? Dios lo puso en una posición que no le quedó otra que ir. Dios lo llevó a palacio, ¿sí? Hubieron circunstancias que hicieron que él tuviera que estar ahí. Dios lo empezó a llevar en este camino de entrenamiento, donde vemos el contraste en la vida de Saúl, caminando en ofensa, y cómo eso va aumentando y aumentando y aumentando hasta desquiciarlo. Y cómo el contraste de la vida de David, que cuando tuvo la oportunidad, no una, sino dos veces, no mató al que lo perseguía.
David tenía causa justificada para sentirse ofendido, sí o sí. No hizo nada y varias veces pregunta, ¿qué hice? Le pregunta a Jonatán, dime tú qué hice. No sabe qué hizo. Dos veces tuvo la oportunidad de matar a Saúl, que era su derecho, y nadie lo iba a juzgar por eso, porque todos estaban viendo cómo estaba siendo perseguido. Iba a ser en defensa propia. Y dice en 1 Samuel 24, del 4 al 6, primero, en la primera ocasión, entra Saúl por necesidad, literalmente, a un lugar y no sabía que ahí estaba todo el ejército de David. Y dice, dice su asistente de David, le dice, ahora es tu oportunidad. Le susurran los hombres a David. Hoy el Señor, hasta mira, le empiezan a profetizar falsamente. Y hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. ¿Dijo Dios eso? No. Aguas con los que te dicen que tienen palabra de Dios cuando estás en un tiempo de guerra. Tienes que tener discernimiento de saber que estás realmente escuchando lo que Dios realmente te está diciendo. David no se fue con la finta, porque para David pesaba más lo que él sabía del corazón de Dios que lo que alguien pudiera decir que iba en contra de lo que Dios enseñaba. Si alguien te da una palabra que esté en contra de lo que Dios dice en la Biblia, cuidado. Porque aún hasta el final, David se portó como escudero. Él había jurado proteger al rey. Él había jurado serle fiel. Él había jurado no permitir que nada le haga daño. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber siquiera cortado el manto de Saúl. Y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Cuando Dios unge a un líder, hay una honra que el Señor pone sobre ese líder, sean pastores, sean apóstoles, sean quien sea. Dios delega autoridad en la tierra. Y en la iglesia Dios delega autoridades. Desde el principio Dios puso autoridades para poner orden. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Adán y Eva? Le dijo, gobierna. El orden de Dios pone a ministros para traer orden a la casa de Dios, no para que se enseñoreen, porque hay personas que sí lo hacen, pero en el orden de Dios, los 5 ministerios están para sostener a la iglesia, no para manipularla, para ser el fundamento de madurez, de discernimiento, de sabiduría sobre el cual se para la iglesia. ¿Sí? No es
para que, ay, le hagan, ay, lo idolatran. No, es para que sí hay un gobierno en la iglesia. Y los 5 ministerios están puestos como liderazgo dentro de la iglesia de Cristo. El Señor sigue poniendo orden hasta el día de hoy. No pone ídolos, pone líderes. ¿Ok? Todo ejército necesita un comandante, ¿cierto? Toda empresa necesita un director, un vicepresidente, un presidente. ¿Por qué? Comienza desde la palabra de Dios, porque se necesita un orden. Y si nos vamos al libro de Timoteo, vemos los requisitos que pone Dios para sus líderes. Y hasta usa una palabra muy, muy fuerte, que dice, no pongas de líderes ¿a qué? Neófitos, recién convertidos. ¿Por qué? Porque se les va a subir a la cabeza. No tienen la sabiduría, no tienen el conocimiento, no tienen la madurez para hacer un fundamento. ¿Por qué dice la Biblia que la casa no se debe construir sobre la arena? Porque la arena es movediza. Dice que debemos poner buenos cimientos, ¿sí? Y hago un hincapié aquí porque mucha gente se, se siente vacunada de esta enseñanza porque ha sido abusada por líderes. Mas, sin embargo, en el orden de Dios, Dios dice que todo se haga con amor, y si no lo haces con amor, de nada te sirve. No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. No importa qué tan apostólico, profeta, pastor, maestro, evangelista haya sido, si no lo hiciste con amor y estuviste en desobediencia a Dios, de nada te sirve que hayas hecho milagros, que hayas profetizado, que hayas echado fuera demonios, porque el Señor dice que Él quiere obediencia antes que sacrificio. Ay, pero es que yo me fui de misionero y yo entregué todos mis bienes y que yo... Obediencia antes que sacrificio. No importa que te hayas ido a Tumbuctú y hayas dejado todo atrás, ¿te lo pidió Dios? ¿Fue Dios el que te llevó? ¿O fuiste tú por tus pistolas? Y tus dones son irrevocables, pero la obediencia es lo que te va a respaldar delante de Dios. Así como Saúl, existen personas en posiciones de autoridad que en lugar de alegrarse de los logros de los hijos o de personas bajo su autoridad, se sienten amenazados u ofendidos cuando alguien debajo de ellos comienza a levantarse. Si hay algo que nosotros le pedimos al Señor en esta casa, es que tengamos a líderes que se levanten para que cuando nosotros ya no estemos, la obra continúe. Porque no se trata de nosotros, se trata de la iglesia de Cristo. No es nuestra, es de Él. El día de hoy, el arma más vil que usamos los unos contra los otros ya no es una espada, es la lengua. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la...
Iglesias se dividen, familias se destrozan y el amor se muere asesinado por palabras que lanzamos en medio del dolor y la frustración causados por ofensas. Cuando estamos ofendidos, apuñalamos con palabras llenas de amargura y enojo. Muchas veces decimos cosas que aunque sean ciertas, las lanzamos con motivos erróneos. En lugar de edificar, derrumbamos. En lugar de unir, separamos. Proverbios 6 del 16 al 19 dice el Señor, hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. Detesta. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. ¿Estamos describiendo a Saúl? La mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todo eso tiene que ver con la lengua. Y es por eso, hermanos, que los estándares para el liderazgo son específicos e intencionales en la palabra de Dios. Fíjense, el nivel básico para servir al Señor está en Hechos 6, versículo 2. Bueno, a ver, 6, 2, 3, dice que el contexto es que se estaba multiplicando la gente con los apóstoles y vienen las viudas a quejarse de que no les estaban sirviendo bien, que las cosas en las mesas se estaban volviendo caóticas. Y dicen los discípulos, ok, nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra y ya no podemos. No es que no querramos, no dice que no querían, dice ya no podemos estar sirviendo mesas. Todo líder pasa el proceso donde es todólogo y después empieza a tener personas entrenadas ya para hacer la labor con ellos. Entonces, dice, ok, vamos a hacer una selección. Y dice que consultan con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les da instrucciones. Dice, versículo 3, dice, así que hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones con estos requisitos para servir mesas, de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estos 3 requisitos tienen que ser reconocidos en la congregación de los santos para que puedan servir. Y no que hagas lo que estés haciendo, te tomes fotos y lo pongas en tus redes, mira lo que estoy haciendo. Porque hay personas que se toman foto de todo lo que hacen, lo publican para que todos digan, wow, qué hermano tan servicial. Cuando los que más sirven generalmente son los que no se ven. Y entonces, imagínense, y este es el principio que aquí en la casa buscamos, y el pastor ya lo dijo hace un par de semanas. ¿Cómo vas a saber que alguien que llega hace 2, 3 semanas tiene buen testimonio? ¿Cómo vas a saber que alguien que no tiene mucho tiempo realmente está mostrando frutos, que está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo vas a saber que alguien que acaba de llegar tiene frutos de sabiduría en lo que dice y en lo que hace? Tiene que pasar un tiempo
donde se vean los frutos. No es que yo, donde vengo, yo era líder, yo predicaba, yo era el segundo, yo era la líder de esto, yo tenía todo el ministerio de aquello. Pues allá. Aquí, lo siento hermano, no te conozco. Lo siento hermanita. Primero tenemos que probar que tienes buen testimonio, que estás llenos del Espíritu Santo y que hay sabiduría de Dios en ti. Porque se trata de los hijos de esta casa que nosotros tenemos que cuidar y tenemos que proteger. Y aún así, hay personas que estando ya sirviendo, no hay perfecto ni aún uno. Hasta nosotros la regamos. Los que se perfilan para el liderazgo tienen una descripción muy definida y está en 1 Timoteo 3 del 2 al 7. Dice, es necesario que el obispo, que el líder, sea irreprensible, que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, que no te cueste recibir a gente en tu casa, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser neófito, recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea que tú, para empezar a servir mesas, tienes que tener buen testimonio aquí, pero si quieres realmente con tu testimonio llegar a ser líder, tu testimonio tiene que reflejarse en tu trabajo, con tu familia, en el camión donde te subes, con cómo hablas cuando estás molesto con tus amigos de allá afuera. Porque imagínense que de tu trabajo invitas a alguien a venir a la iglesia y te vio despotricando en la oficina. Y te ven y dicen, ¿era cristiano ese hermano? Aguas. David permitió que Dios fuera su juez, que Dios fuera quien lo reconociera. David permitió que la venganza viniera de él. David dijo en 1 Samuel 24:15, por lo tanto, que sea el Señor que juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Se lo dijo a Saúl. Saúl fue juzgado por Dios mismo y usó a los filisteos para lidiar con él. Él y sus hijos murieron peleando contra ellos el mismo día. Él y su descendencia desapareció el mismo día. Saúl buscó desesperadamente matar y quitar del camino a David. Su corazón tomó ofensa en David de manera tan obsesiva que su motivo de vivir se convirtió en eliminar a David de la faz de la tierra. Pero David fue otra cosa. Uno, cargando veneno de ofensa en su corazón, soberbio, vengativo y demás. Y David, perdonándole la vida, honrándolo, honrando el juramento de escudero que le dio hasta el final. Fíjense, la Biblia dice que cuando Saúl fue herido de muerte,
Él no quería que alguien fuera el que alguien de los filisteos fuera el que le diera el jaque. Y le dijo a su escudero, mátame tú. Y el escudero, ¿qué hizo? No lo hizo. ¿Y qué tuvo que hacer Saúl? Tirarse sobre su propia espada. ¿Y qué hizo el escudero? Lo mismo. Esa es la lealtad de un escudero. No estoy diciendo que vayan a hacerlo, que a lo que voy es al espíritu, ¿sí? Al espíritu de lealtad que requiere estar cerca de una persona que Dios ha puesto en liderazgo. Si tú eres alguien en el que un líder ha depositado su confianza, representa a Dios con esa persona y no, y si sobre todo que tú sabes, ahí decía, yo no voy a tocar a un ungido de Dios. ¿Ustedes creen que los pastores un día nos paramos y dijimos, voy a ser pastor y, y voy a abrir mi iglesia? Bueno, al menos nosotros. De hecho, mi esposo dijo, yo nunca voy a ser pastor. Y tuvo que pedirle perdón al Señor y renunciar a eso. Y miren el gran maestro de la palabra que tenemos el día de hoy. ¿Sí? Porque es su llamado, su destino. No porque nosotros lo buscamos, sino porque Dios nos jaló. A David lo jalaron para ir a donde tenía que ir. Y a nosotros nos jaló de Estados Unidos para acá el Señor y nos trajo a donde teníamos que estar porque aquí era nuestro llamado y nuestro destino. ¿Sí? Entonces, ay, tenemos que pesar. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón como el de David? ¿O estamos en riesgo con ofensas de nuestro corazón en que eso vaya aumentando y cada vez nos vaya entumeciendo los sentidos a lo que Dios dice en su palabra? Como les dije al principio, el desarrollo negativo de Saúl no comenzó el día que cantaron esa canción esas mujeres. Él ya traía soberbia, ya traía cosas en su corazón y fue muy fácil tomar ofensa. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Estás propenso, propensa a ofenderte? ¿Qué hay detrás en tu vida que te hace propenso a la ofensa? Yo sé que en algún lugar tú conoces a alguien que dices, ay, este hermanito por todo se ofende. ¿Han conocido a alguien así? Yo sí, yo era así. Pues yo recuerdo que todo me dolía, yo llevaba un espíritu de rechazo, y aquí está mi hermano que se los diga, ¿sí? Porque cualquier cosa que decían me ponía a llorar. Se volteaba mi mamá y decía algo y yo llore y llore. Mi hermana me decía algo y ¡ay! Me ponía a llorar. Todo me hacía sentir rechazada. Dios tuvo que lidiar conmigo. Tuve que perdonar. Tuve que salir de la cárcel de la ofensa. Y así como David, ¿saben cuál era la figura más clave en mi vida en la que yo sentí el rechazo total?
mi Padre. Las promesas de que te voy a venir a ver, el año que viene, la próxima vez, de los 5 años, el abandono total. Yo tuve que pasar un proceso en el que yo soltara, fuera libre de ese espíritu de orfandad que traía. Yo recuerdo que, bueno, se los cuento la próxima vez. Eh, pero Dios me tuvo que librar de eso para poder estar donde estoy aquí. Imagínense que yo por todo me ponga a llorar delante de ustedes y que cada vez que alguien me dice, ay, es que la pastora pasó y no me saludó, y ay, esa pastora, imagínense que me ponga a llorar cada vez que alguien dice eso. Y tome ofensa, porque, hermanitos, todo me llega. Y no es chisme, Dios me lo hace saber. Imagínense, yo no estaría aquí, porque sería ofensa tras ofensa, tras ofensa, tras ofensa en 20 y tantos años de ministerio que llevamos. Y no solo en la iglesia, afuera, otros ministros que, que de repente dicen cosas porque no nos conocen, ¿sí? No nos conocen. No podemos vivir propensos a la ofensa. Tenemos que tomar el ejemplo de la vida de David, porque al él pasar las pruebas, ¿ustedes creen que no fue una prueba para David el tener la oportunidad de matar, de darle jaque? Va a haber un líder, un jefe contigo que te ha estado y que de repente ves la oportunidad, ay, si expongo eso se van a dar cuenta que no fui yo. Y tienes la prueba en tus manos. ¿Qué tienes que hacer? Buscar a Dios. David tenía la oportunidad en sus manos de levantarse a cumplir la promesa que Dios le había dado así. Y no lo hizo. Hay gente que nos va a hacer la vida de cuadritos y gente que son nuestros jefes, nuestros líderes. Pero si tomamos el ejemplo de David, vamos a escoger el perdón y Dios va a exponer lo demás. No se trata de que si tu esposo te está pegando, te están abusando de violencia y lo demás, te quedes ahí. No estoy diciendo algo así. Estoy diciendo que en situaciones donde tienes la capacidad de soltar la ofensa, escojas hacerlo. Y pues el día de hoy les dejo con esta reflexión. Sigamos buscando en nuestro corazón qué frutos estamos dando y qué tan propensos estamos para la ofensa y de quién la hemos recibido. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por la manera en que tú nos muestras tu estilo de vida para nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres santo, eres digno y te necesitamos. Y en el nombre de Jesús te pedimos que tomes nuestra mente, que tomes nuestro corazón y que tomes nuestra vida y el llamado que tú tienes en cada uno de nosotros y lo limpies.
Limpia nuestros corazones. Y así como David, Señor, límpianos con hisopo. Señor, ve si hay camino de maldad en nosotros y guíanos. Escudriñanos y ve si hay camino de maldad y guíanos en el camino eterno. En el nombre de Jesús. Amén.